Hola, estamos partiendo una nueva emisión RCP Radio Podcast. Tiempo de primavera, un agrado grande. Fíjate que te cuento que hay bastante calor a esta hora y eso es que está bastante tarde ya y aún tenemos tiempo. Cuando se está lanzando al aire este programa son las 19 horas con 11 minutos y estamos siempre saliendo al aire ahora para contar una historia real, pero con música que está siempre saliendo desde la Universidad de Chile, en donde aparece este concierto para piano en la menor opus 7 Clara Wieck. Entonces vamos a estar conversando un rato respecto de esta historia que es bastante triste, pero es una historia real. Va grabada así y va contada en términos completamente vivos, así que no hay una reacción previa, pero tiene que ver con la emoción vivida cuando fue recibido el relato de esta historia grande que lleva por nombre, ¿cierto? Mi última tarea. Eso es entonces una última tarea, dijo. Vamos entonces, continuemos con un poco de música y luego volvemos. Bueno, y hace ya bastantes años esta historia se sucede justamente más o menos en este tiempo de fin de año. Se sucede esta historia entonces cuando todos los trabajadores, trabajadoras, se aprestan a realizar ya y a programar sus vacaciones. Y así ocurrió justamente esto en un grupo, en una empresa, ¿cierto? En donde habían bastantes trabajadores. Esta empresa se dedicaba ya hacía mucho tiempo a proveer de luz eléctrica y de energía y fuerza para la ciudad. Y esto hacía hace mucho tiempo que ocurría. Obviamente para ello, cierto, se valía de varios gente que operaba para esta empresa en vehículos con sus escalas para que se imaginen más o menos esto entonces, y en las alturas operando normalmente con altos vatios de energía eléctrica, lo que hacía a todo esto bastante peligroso. Pero bueno, esto siguió así ocurriendo, todos estaban programando sus salidas a vacaciones. Esto ocurre en un día de la tarde, ya cuando hay que hacer una función y bueno, algo más o menos así es lo que va ocurriendo.
Y así con esta música de la Universidad de Chile, concierto para piano en la menor opus 7. Estamos contándote este relato, que es un relato real, ya que se recorre justamente y se recoge desde el acontecer cotidiano en una gran empresa que provee energía eléctrica, luz y fuerza. Bueno, esto ocurría justamente entonces los últimos días, cuando ya se iba a generar la primera salida de trabajadores con sus feriados, con sus vacaciones listos para salir, con toda lo que es la esperanza de pasar un buen tiempo. Y así fue entonces como hubo que trabajar y justamente recomponer una pana y una falla que existía en altura, justamente en una torre, y había que solucionar eso. Bueno, entre varios trabajadores simplemente hicieron entonces la colocación de las escalas que se manejaban, y para que esta persona, cierto, pudiera ir a levantar, ir a poner a fallar, a resolver con el fallo, cierto, a solucionar este fallo eléctrico, y finalmente quedar disponible para ir ya a salir justamente en el día, para desde el día siguiente salir a vacacionar. Esa era su esperanza. Justamente entonces ya estaba todo en vista, estaba la escala en altura, bastante distancia desde el suelo, y todos sus colegas sujetando ahí. Este señor se fue colgando con unos arneses especiales para ir quedando más asegurado en estas largas escalas metálicas. Siguió este señor, ya empezó su largo ascenso hasta llegar al punto en que se producía la falla o el fallo en la energía eléctrica, que impedía entonces que estaba el lugar completamente sin energía eléctrica, pero era un tema de día, así que de luz de día, así es que no había un apremio muy grande desde el punto de vista de que hubiese oscuridad, pero sí que había que solucionar esta falla. Este señor entonces, luego de haber recibido esta ayuda para subir su escala, sus instrumentales, para operar con un bolso y un maletín justamente para lograr llegar arriba, subió. Y así fue como él partió y dijo, bueno, este ya va a ser mi última solución de fallo. Y así entonces él dijo, voy a solucionar mi último fallo de energía antes de salir de vacaciones. Entonces subió bien tranquilamente, era su día de relax, era su último día ya. Entonces empezó a subir esto hasta llegar a bastantes metros de altura, mientras era observado desde el suelo por sus compañeros de trabajo, y sujetando también esta escala en la que él se mantenía. Bueno, llegó un tiempo arriba, estuvo laborando bastantes tiempos, unos 10 minutos, 5 minutos. Entonces de pronto él, ya asegurando que ya tenía la conexión hecha, dijo entonces lo que era costumbre ya a esas alturas, cuando ya se reponía la pana, se pedía que nuevamente se diera la luz, se conectara, ¿cierto? Por así decirlo, mover el interruptor, ¿ya?
Entonces el primero, listo, ya entonces manifestó esta expresión como una indicación para sus colegas para que procedieran a dar la energía eléctrica y se pudiera conectar todo luego de haber hecho él su trabajo. Y así fue, él dijo, listo, entonces levanten todos los interruptores, y fue en ese momento entonces que se levantó todos los interruptores y todos pendientes ya para hacer bajar a este señor luego que había cumplido con su misión. No obstante, al llegar los interruptores en altura y al activarse todo el sistema, la energía eléctrica capotó completamente y prácticamente quemó vivo, completamente vivo, a este hombre que había jurado que iba a ser su último fallo antes de salir de vacaciones. Fue un tremendo dolor para todos sus compañeros, ya que definitivamente este hombre quedó prácticamente quemado en un 100%. Cayó así como dicen quienes lo vieron esto, cayó como una bolsa de carne al suelo, como una bolsa de carne quemada, completamente quemada. Trataron de solucionarlo, pero definitivamente era una muerte que ya era claramente, se había producido. Y bueno, pasó esto con toda la pena, justamente como ya te contaba, en los últimos días de diciembre, y lamentablemente se hizo realidad lo que él manifestó y que se convirtió lamentablemente en el futuro de lo que ocurrió. Eso fue entonces. Fue su última solución al fallo de energía que se había producido. Y así, hasta estos días, dicen que en el mismo sector en donde se instalaba, en donde estaba y donde se produjo esta caída de este hombre completamente incinerado, completamente quemado, en ese lugar aún, dicen, se percibe el olor a carne quemada. Y así estamos dando fin a este último capítulo, ya un leve capítulo que hemos llamado Mi Última Tarea. Un capítulo bastante triste, pero como ya te cuento, es una historia real respecto de una persona que realiza su último trabajo y justamente